Alumnos, junto con saludarte y esperar que te encuentres bien, damos inicio, ¿no es cierto?, a nuestra segunda clase de esta unidad, principalmente concentrado en lo que es el rol de la Iglesia Católica, ya dentro de la colonia en Chile. Bueno, la Iglesia Católica asumió una de las principales tareas colonizadoras, es decir, la evangelización de los pueblos americanos, e influyó en diversos ámbitos de la sociedad colonial. El actuar de la Iglesia Católica en América estuvo normado por el vínculo del patronato, el cual establecía un conjunto de derechos y deberes entre la Iglesia y la corona española. O sea, acá había un lazo, ¿no es cierto?, del poder real, ya en función de lo que debiesen venir a cumplir a América, ¿no es cierto?, la Iglesia, ¿no es cierto?, los sacerdotes. La primera imagen, ¿no es cierto?, nos pudiésemos preguntar qué representa esta imagen. Ahí lo más probable que dentro de tu respuesta, ¿no es cierto?, se te vengan a la mente, ¿no es cierto?, el descubrimiento de América, ya el primer encuentro de estos dos mundos, el mundo, ¿no es cierto?, hispano, el europeo, con el mundo americano. El encuentro, ¿no es cierto?, de los españoles con los pueblos originarios, los indígenas de América. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de la primera misa celebrada en América, ¿no es cierto?, post descubrimiento. ¿Cuál creen ustedes, niños, que fue el papel de la Iglesia en la colonia? ¿Cómo creen ustedes que fue la relación entre la Iglesia y su rol evangelizador? ¿Qué representa esta imagen? Bueno, yo creo que dentro de esas tres preguntas las vamos a ir contestando a lo largo, ¿no es cierto?, de esta presentación. La Iglesia Católica en la colonia. ¿Quién controlaba? Principalmente tenemos que ver ahí de que partimos, ¿no es cierto?, indicando de que eran enviados por la corona española, ¿no es cierto? Y en este contexto está el Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones, que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Y que ellos de cierta manera indicaban, ¿no es cierto?, elegían y entregaban, ¿no es cierto?, algún tipo de autoridad, ¿no es cierto?, a la Iglesia, pero también a su vez la supervisión de ella, ¿ya? La Iglesia y la sociedad. En la colonia, la Iglesia Católica tuvo una gran importancia, pues esta era la única religión que permitía en América Hispana, ¿ya? No te olvides de que cuando hablamos de América Hispana tiene que ver precisamente del virreinato que había en el siglo XVI a XVIII, ¿no es cierto?, donde estaba esa nueva España de América Central y el virreinato del Perú, ¿ya? Entonces solamente estaba la Iglesia Católica como la única religión que era aceptada, ¿no es cierto?, por esta América hispana, ¿ya? Y era las que estaban autorizadas, ¿no es cierto?, a establecer algún tipo de celebraciones, de cultos, etcétera, ¿ya? La misión de la Iglesia Católica consistía en educar y convertir a los indígenas naturales de Chile en la fe católica. En esta misión destacó la orden de los jesuitas o compañías de Jesús. Ya hay que tener claridad, ¿no es cierto?, de que la misión de evangelizar tiene que ver mucho con el poder educar y el poder convertir, sabiendo, ¿no es cierto?, que dentro de las mismas culturas propias de nuestros pueblos originarios, ellos tenían sus costumbres, tenían sus creencias, y la Iglesia Católica les vino a entregar a través, ¿no es cierto?, de las diferentes congregaciones una nueva propuesta, la presencia, ¿no es cierto?, o la evangelización a través, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. La Iglesia Católica también jugó un rol protagónico en la educación y en la mantención de la cultura, pues era la encargada de impartir la educación a los niños de las escuelas primarias y a los jóvenes en las escuelas secundarias y universidades. Formó parte, ¿no es cierto?, importantísima entonces de lo que es la creación de nuestra nación. Muchos de los líderes, ¿no es cierto?, nacionales, patriotas, vienen, ¿no es cierto?, de esta educación cristiana. Los primeros evangelizadores o misioneros, ¿no es cierto?, que llegaron a nuestro país fueron el padre Antonio Solís, el padre Almarza y el querido Cristóbal Molinas, quienes llegaron con Diego de Almagro, y por último Rodrigo González Marmolejo, que vino con don Pedro de Valdivia.
¿Cómo evangelizaban ellos? Bueno, la forma en que ellos evangelizaban a los indígenas era mediante la educación, pero no solo educación religiosa, sino que también conocimientos de la agricultura, equitación, valores, etcétera. Acá hay que tener presente eso, de que desde un comienzo, ¿no es cierto?, uno pudiese pensar que la evangelización tiene que ver solamente con la creencia, ¿no es cierto?, con la fe, a través de estos pequeños enseñanzas, ¿no es cierto?, de oficios, de profesiones, también fueron, ¿no es cierto?, evangelizando, educando, ¿no es cierto?, en función del trabajo en equipo, de la solidaridad, de muchos valores más que hoy en día siguen presentes. El rol de la Iglesia en Chile. La Iglesia católica fue la institución más grande durante la colonia de Chile. Tuvo un rol sumamente importante en la creación de la identidad cultural, tanto a nivel latinoamericano como a nivel chileno. También jugó un papel fundamental en la defensa de los derechos a los indígenas. Durante la colonia, la Iglesia se caracterizó por dos cosas. Primero, las misiones en el sur, en el sector de la Araucanía, y además su gran influencia en la educación y el arte. Igualmente influenciaron considerablemente en la economía de Chile, llegando a ser así el mayor hacendado del país. Debido a la férrea defensa en el cumplimiento de los derechos de los indígenas, especialmente de aquellos que formaban parte de las encomiendas, apoyaron fuertemente en la creación de las tasas, contribuyendo indirectamente en la declinación de esta forma de trabajo. ¿Ya? Protegían, ¿no es cierto?, el ordenamiento, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Había muchas congregaciones de las que fueron llegando, ¿no es cierto?, a América, ¿no es cierto?, a Chile. Dentro de las que podemos destacar, ¿no es cierto?, los mercedarios que llegaron a Chile en 1536 junto a Diego de Almagro y se establecieron en Santiago en 1542 acompañando a don Pedro Valdivia, a los que nosotros recién habíamos mencionado, ¿ya? Después tendríamos a los dominicos, ¿ya? Es otra congregación que llegan en 1552 y fundan su primer convento en 1057, donde hoy en día se encuentra la iglesia Santo Domingo, ¿ya? Que está ubicado dentro de las mismas calles. Esto es todo en Santiago. Los jesuitas llegaron en 1593 y establecieron su primera iglesia en la calle Compañía con Bandera. Los frailes agustinos llegaron en 1595 y fundaron su iglesia de San Agustín, con agustinas, en estado con agustinas. Y la orden franciscana, que llegó en 1553, fundaron la iglesia de San Francisco en 1557, ahí en la Alameda, ¿no es cierto?, donde está la iglesia de San Francisco, los niños que conozcan, ¿no es cierto?, la capital. La educación en Chile estuvo a cargo de las órdenes religiosas y debido a que fueron estas las primeras en abrir los primeros establecimientos de educación primaria. Los sacerdotes eran las personas con mayor instrucción, por lo tanto la educación tuvo una fuerte base religiosa. Ellos impartían la enseñanza destinada a los hijos de las familias más adineradas del país. Se destacaron los franciscanos y mercedarios, que también tuvieron escuelas en Concepción, Osorno, La Imperial y Valdivia. Los jesuitas y los dominicos impartieron grados académicos. Cada orden tuvo su propio seminario por la formación de sacerdotes en Santiago y en Concepción. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de la presencia de la iglesia en Chile. Y una pregunta, ¿no es cierto?, que es interesante. ¿Por qué crees tú que la iglesia se unió fuertemente a la política? ¿Ya? Claramente, si lo vemos desde el punto de vista de la formación de las creencias, ¿no es cierto?, ellos veían de que tendrían que sentirse apoyados y ellos a su vez apoyar la política, ¿no es cierto?, de los países para el autocuidado, ¿no es cierto?, de cada uno de los ciudadanos. Bueno, niños, les dejo, ¿no es cierto?, la presentación y espero, ¿no es cierto?, que podamos trabajar, ¿no es cierto?, de buena manera las actividades que están propuestas en la plataforma y dentro de esta misma PowerPoint. Un abrazo y estamos en contacto y espero poder tener la retroalimentación por Met, ¿no es cierto?, en 2 jueves más. Un abrazo, tu profe Orlando, te quiero mucho.